Penal, si hubo un delito, fue acá, independientemente de lo que haya ocurrido con Lula. De hecho, aquí hay también una declaratoria de la propia compañía brasileña constructora que declaró y dijo: yo soborné en República Dominicana. En función de eso, incluso se le hizo, digamos, que una indemnización al pueblo dominicano por esos actos de corrupción o de soborno. Creo que unos 92 millones de dólares o algo por el estilo, que se iban a dar en varias partidas por parte de Odebrecht para resarcir de alguna manera el daño moral que habían hecho a la República Dominicana sin que hubiese todavía una sanción final del proceso, etcétera, etcétera. O sea, ha sido la propia compañía quien ha admitido que sobornó acá. En Brasil también lo ha admitido, y eso ha llevado a una gran reestructuración de Odebrecht. Ya incluso no se llama así, pero hubo una reestructuración interna de los procesos de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a la corrupción y el nuevo Código Penal que sigue corriendo, cada día trascienden más cosas interesantes. Se hablan de como 100 nuevos delitos o 100 delitos que hasta ahora no estaban tipificados en el Código Penal y que ahora comienzan a estar tipificados. En la mayoría de los casos, o en una buena parte de los casos, se vincula a actos de corrupción. En tu opinión, ¿qué te parece? ¿Qué has sabido de estas nuevas tipologías de delitos que se contemplan dentro del código para poder ser sancionado? Y explícale a la gente cuán difícil podía ser para un abogado y para un juez, sobre todo, declarar una sentencia o juzgar un caso que no estuviera tipificado literalmente en el Código Penal con una sentencia. Vamos a empezar por lo último que usted dijo. Si no está tipificado en el Código Penal, es un delito imposible. Si el Código no dice que mirar para arriba es un delito, eso no es un delito. Usted puede mirar para arriba las veces que usted quiera. Pero nunca se le buscaba un bajadero o se le... se subsumía. La palabra legal es subsumir algo que tiene relación más o menos con un homicidio o con un robo. Exacto. Pero necesariamente no era el delito como tal, pero se podía subsumir si habían elementos que fortalecían esta subsumisión. Esa es la palabra. No, señor. Y eso casi siempre hacía, porque había delitos que, bueno, lo hemos visto, que tú decías, bueno, tal cosa, ahora no recuerdo porque los he visto ahí y decía, pero hay gente presa por hechos cometidos, sí, pero quizás había otras cosas que complementaban la acusación que se hacía sobre la persona, sobre el funcionario o la empresa. Y sin entonces, necesidad de violentar el derecho fundamental de la persona que estaba acusada. Claro que primero hay que presumir de su inocencia. Sí. ¿Así, profesor? Sí. Aprendiendo de ustedes siempre. Entonces, eso se pone y se subsumía porque había delitos que no estaban descritos. Plasmado como tal. Exacto. Sí, entonces costaba trabajo, pero bueno, de hecho, por ejemplo, en el código nuevo, el que se está discutiendo, se habla de un aborto forzado, que no existía ahora. Entonces, se incluye incluso el tema de la penalización para la exposición o sobreexposición de desnudos o de personas que tú hasta ahora... Había uno que se llamaba ultraje público al pudor. Si yo salía en un parque desnudo, iba pasando una mujer y se sentía ofendida, o sea, ella sí se podía querellar, pero ahora lo define. ¿Y si es un hombre el que se siente ofendido? También. Pero tú sabes que estamos en nuestro país. Ofendido. ¿Y si es un menor? Podría actuar el padre o la madre o el tutor, sí, claro que sí. Sí, claro. Pero tenía que demostrarlo. Hay que demostrarlo todo. Tenía que demostrarlo que yo salí en cuero por el Parque de la Vega. Y tenía que llevarlo con fotos. No es que después el niño llegara a la casa y dijera, mamá. Yo me siento traumatizado de un hombre que salió. Tengo un trauma tremendo porque vi acabada en cuero por el Parque de la Vega. Y el papá no puede todo al aire.
con todo aquello, los féferes, no puede ir a eso, puede ir, pero tiene que demostrar que yo estaba en cuero en el parque. Sí, hay que demostrar, todo hay que demostrarlo. Y así mismo, en esa misma línea, lo que se alega en un tribunal, lo que se alega en público, no sirve para nada, maestro, Cavada y oyente, no. Por ejemplo, Odebrecht dijo que sí, que sobornó, okay, eso está muy bien, y qué bueno que diera dinero para justificar, ok. Pero tenía que venir al tribunal, no a decirlo, no a demostrarlo. A demostrarlo. Porque al día de hoy, esas declaraciones de Odebrecht no se pueden tomar de parámetro para condenar a nadie. No. Porque no está demostrado ante el tribunal. Eso es simplemente una alegación de ellos. Pero en un tribunal no es lo que se sepa, aunque sepamos que sí, que es verdad. ¿Y por qué se volvió loco este país en un momento cuando se perdieron 2 documentos, entre ellos uno traducido del portugués al español, un documento entregado por la justicia brasileña, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la justicia de Suiza, que daba cuenta de esa declaración de Odebrecht de haber sobornado en territorio dominicano? ¿Por qué se armó el lío que eso se perdió del expediente? Yo leí la sentencia de las juezas y ellas justifican no admitir ese documento porque estaba en un idioma que no era el español, el de nosotros, el dominicano, que era el brasileño. Entonces, el Ministerio Público ahí es que tiene que venir y decirle a usted, Cavada, como periodista, que señor Cavada, mire el acuso de recibo de que yo deposité ante el tribunal en español. No solamente que yo deposité el documento, no, que yo deposité el documento y también deposité como prueba segunda, que en base a esa, la traducción. Entonces, profesor, pero está ese documento. Ese documento está sellado, recibido por, fíjate, porque lo tuve en mis manos y me quedé con eso. Yo tengo memoria fotográfica. Acuérdate que yo vengo de la isla. Un sello recibido por la secretaria de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana de fecha 6 de junio de 2017. Fíjate cómo te estoy diciendo. Sí, entonces en la página 254 dice que fue recibido y hay un nombre de una señora que es la traductora legal de toda esa documentación y se relaciona. Aquí estamos entregando este documento, este, traducido por fulana de tal, de nombre tal, legal, aceptada por la Suprema Corte. Está escrito y estaba ahora. ¿Cómo se pierde en la Suprema? Porque ese expediente hasta el otro día estaba en la Suprema. 3 cosas. Lo primero es que hay que investigar a la persona que dice que lo recibió, porque si yo le entrego algo a Juana Pérez, a Juana Pérez que responda por eso Juana Pérez. Segundo, yo tengo que tener copias o tengo que tener escaneados esos documentos porque yo soy el acusador y yo tengo que tenerlo también. Sí. Y tercero, si hay una sentencia y esta prueba fue anulada habiendo un recibido, la sentencia puede ser anulada perfectamente a la Corte. Ese sería ahora, lo que me parece raro, y con esto concluimos que tenemos otros temas, me parece raro que se haya armado esta tormenta, haya habido palabras de un lado y del otro, y el Ministerio Público haya dicho, los abogados de la defensa que deben tener ese documento en su poder. Y de hecho se lo envié a uno de los abogados cuando me vino con una teoría, gran amigo que quiero y amo con locura, pero como yo sabía, como estaba, le dije, coge ahí esta cosita, ¡pa! Y se la mandé. Nunca más me habló, no hubo respuesta. Ahora, los abogados de la defensa no sacaron el papel porque le perjudica a ellos. No, ni lo van a sacar. En caso de no lo van a sacar, claro. No lo van a sacar. Eso es un juego, no lo van a sacar. El Ministerio Público dijo hasta la saciedad que lo había depositado y lo había entregado. Y mostró todas las cosas. Se perdió el papel. Lo dijo Camacho. Pero nadie más ha hecho escándalo con eso. No han llamado a la señora que dice que lo recibió. ¿Qué ha pasado con eso? Porque al final no es que el caso de Brecht se caiga, pero lo que no puede ser es que hoy sean esos 2 papeles con sus anexos, porque estaban todos los anexos, y mañana sea otra cosa. Maestro, por un clavo se puede despegar la herradura. Si se despega la herradura, se puede caer el caballo. Si se cayó el caballo, se puede perder la guerra. Un clavo, por un clavo. Por un clavo. Sí.
Buena. Muy buena analogía. Cirilo Guzmán, nuestro abogado también. ¿Usted está en La Vega? No, estoy aquí. La Vega está ahí detrás. Siempre presente, La siempre Vega presente. ¿Y qué va a hacer en Semana Santa, Cirilo? Orar y trabajar. Qué bonito. A papá. Y eso sí no tiene nombre.